El idioma ruso en Ucrania es el segundo idioma más hablado después del ucraniano. El idioma ruso sirve como un idioma de comunicación interétnico, es decir, es utilizado por las diferentes etnias y razas que hablan otro idioma distinto al ucraniano, aún incluso por los mismos ucranianos. Tan solo un 56% de los rusohablantes son de etnia rusa, el resto corresponde a otras etnias. El idioma ruso es hablado principalmente en las regiones del este y sur, donde puede afirmarse que es el idioma mayoritario. El idioma ruso fue motivo de persecución, por lo que es prohibido por el gobierno de Ucrania. El gobierno de ese país solo puede ver ese idioma como un peligro para su seguridad nacional. Los millones de personas que lo hablan se sienten muy identificados culturalmente a Rusia, aunque gran parte de ellos no sean rusos étnicos. El ruso fue el idioma que quedó más arraigado en Ucrania desde tiempos de la Unión Soviética. Recordemos que Ucrania fue un país integrante de esta unión hasta su desaparición en 1991. Uno de los detonantes del conflicto ucraniano fue la prohibición de este idioma para que en un futuro no muy lejano se dejara de hablar en Ucrania. Aparte de que se negoció la entrada de Ucrania a la zona de la Unión Europea y se promovía un alejamiento de Rusia, ninguna de las leyes en contra de este idioma fueron del agrado de los rusohablantes, por lo que se inicia una guerra civil en Ucrania, donde también se inicia un movimiento separatista que genera un enfrentamiento con las fuerzas armadas y el ejército ucraniano, creando una catástrofe humanitaria con miles de muertos y heridos y la destrucción de infraestructura. Más adelante Rusia se uniría al conflicto para defender a los habitantes rusohablantes del este de Ucrania de un genocidio planificado por el gobierno de Ucrania. El gobierno ruso estuvo enviando armas y ayuda humanitaria a los afectados de esta guerra. Todos estos hechos acaecidos desde el año 2014 dieron origen a la actual guerra de Ucrania. El gobierno de Rusia declaró que este genocidio no debía continuar más, y menos con el apoyo de la OTAN, organización responsable de forma directa e indirecta de la muerte de miles de civiles en el este de Ucrania, ya que a través de ella el ejército ucraniano recibió más armamentos y equipos militares para acabar con los rusohablantes. Cuando un idioma es hablado por una parte considerable de la población, este idioma adquiere protección y derechos según las leyes de idiomas minoritarios de la Unión Europea. Pero en Ucrania, país aspirante a la Unión Europea, el ruso, idioma del 26% de la población, no tiene ningún tipo de derecho ni social ni político.